Bueno, es un placer presentar a Héctor Chan hoy. Héctor Chan Lara. Héctor es egresado de la Universidad Simón Bolívar. Si no me equivoco, creo que Héctor egresó en el 2007 y luego hizo una maestría en Nuevo México y el doctorado en la Universidad de Texas en Austin bajo la tutoría de Luis Caffarelli. Entonces, Héctor trabaja en el área de ecuaciones en derivados parciales. Eh, y luego trabajó como Reed Assistant Professor en la Universidad de Columbia en New York, y después ahora Héctor está como profesor en el Instituto CIMAT en Guanajuato, en México. Y bueno, algunas palabras sobre Héctor. Durante muchos años Héctor, bueno, participó en las Olimpiadas de Matemática y es una de las personas que nos ha dado medallas en estas competencias internacionales. Y además de eso, pues Héctor ha sido líder del equipo durante varias Olimpiadas y continúa aún hoy en día ayudando desde la distancia pues a los muchachos del equipo y ayudándolos a entrenar y a prepararse para las Olimpiadas, que es una acción muy noble de Héctor. Y bueno, nada, es un placer presentarlo. Hoy nos va a hablar de, lo voy a leer en inglés, a non-variational approach for the porous medium equation. Adelante, Héctor. Bueno, muchas gracias, Marco. Para mí un placer participar en este seminario ahorita como expositor. Me disculpo que no he podido venir este semestre a las otras presentaciones, pues tengo clases, entonces no había podido participar, pero bueno, estoy pendiente con las grabaciones también. Un saludo cordial, pues muchas caras conocidas. A Marco, pues lo conozco desde la licenciatura en Venezuela y bueno, a las personas que estoy conociendo, bueno, mucho gusto, espero que podamos seguir conversando. Creo que hay algunos temas aquí que pueden hacer resonancia con algunos de ustedes. ¿Okay? Este es un trabajo en colaboración con Maxon Santos. Maxon Santos el año pasado fue postdoc en CIMAT bajo mi supervisión. Venía de la Universidad de Río de Janeiro. Su tutor fue Eckhart Pimentel. Para mí fue muy grato trabajar con Maxon porque fue justamente un especialista en ecuaciones degeneradas, ¿no? Un tema que no le había podido entrar todavía y estaba muy curioso de aprender cosas en esa dirección y bueno, se dio esta colaboración, me parece bonita, en torno a la ecuación de medios porosos, ¿no? Maxon en este momento es postdoc en la Universidad de Sao Paulo y comenzando en enero del próximo año va a ser postdoc en Lisboa. Entonces, ¿de qué se trata? Este artículo está todavía en proceso de revisión y es lo que voy a presentar hoy, ¿no? Hablemos primero del modelo. Disculpe, si tienen preguntas en cualquier momento, por favor, adelante. Hablemos un poco del modelo, ¿no? Porque el modelo nos va a ayudar a entender la geometría y los fenómenos que se pueden dar en las soluciones de esta ecuación. Entonces, la ecuación de medio poroso la voy a imaginar como una densidad, una función no negativa que estamos transportando en principio por una velocidad v. Entonces tenemos la ecuación de continuidad, ¿no? O sea, la ley de conservación de masa me dice que la derivante de U más la divergencia de U por V, es decir, el flujo de masa, es igual a cero. Ahora, hay una relación, ¿no? Entre la densidad U y la velocidad V. ¿Cuál es quizás la relación más sencilla que nos podemos imaginar? Pues que la masa se mueve de las regiones donde U es más grande a las regiones donde U es más pequeña. Si quieren imaginarse, por ejemplo, una población, la U representa una población, una agregación de individuos, bueno, están buscando dispersarse, ¿no? O sea, son individuos que quieren buscar su propio espacio. Y bueno, en relación a eso quisiera comentar que pues, aquí entre los asistentes está Víctor Padrón, que justamente ha trabajado en estos modelos de
de agregación. Y creo que pudiese tener relaciones con esta charla. Bueno, un caso donde podemos concretar esta idea de este tipo de movimiento es tomar que la velocidad sea menos el gradiente de U. Entonces, si sustituimos la velocidad menos el gradiente de U en la ecuación, obtenemos esta ecuación parcial de U con respecto a t igual a U por el laplaciano de U más el gradiente al cuadrado de U. Entonces observamos que es una ecuación que tiene difusión proporcional a U. U sabemos que es no negativo, o sea que esto en todo caso es una ecuación elíptica, pero puede volverse degenerada, ¿no? Y luego tenemos este término, voy a decir, de tipo iconal, de tipo Hamilton-Jacobi, ¿no? Vamos a ver algunas de las características, ¿no? Algunas de las propiedades. Primero, si pensamos la región donde U es estrictamente positivo, digamos que es mayor o igual que una constante A positiva, vemos que la ecuación de hecho cae en un régimen que voy a llamar uniformemente elíptico. ¿Sí? Uno pudiese decir, bueno, esto se parece a la ecuación del calor, solamente que ahora tengo este término no lineal en el gradiente. Y hay un truco para trabajar con este término no lineal. Hay un cambio de variable que podemos considerar. Tomamos la función v, no es la misma v anterior, simplemente estoy ahorrando las letras, reciclando las letras, ¿no? Tomar la función v que sea e a la u entre a, y si hago ese cambio de variables en la ecuación, recupero exactamente que v satisface la ecuación del calor. ¿Okay? Entonces esto es conveniente y va a jugar un rol más adelante. Sin embargo, vemos que efectivamente podría suceder que U tienda a 0 y en esta región pues ya este truco no sería válido, tenemos lo que se llama difusión degenerada. Para entender qué sucede en este caso de difusión degenerada, veamos que hagamos la sustitución formal U igual a 0 en la ecuación y vamos a ver qué nos queda, ¿no? En esta interfase, ¿no? En este borde, donde U se está volviendo 0, la ecuación se vuelve, bueno, parcial de U con respecto a t igual al gradiente de U al cuadrado. Y esa expresión me gusta reescribirla de la siguiente forma. Voy a mandar un gradiente del lado derecho al lado izquierdo dividiendo, y tengo esta expresión que tiene una interpretación geométrica, ¿no? Parcial de U con respecto a t sobre el gradiente, la norma del gradiente de U. Formalmente, si quieren hacer la cuenta, esto sería como du sobre dt, o en términos de las unidades, du sobre dx, ¿no? Y la regla de la cadena me dice que esto es de la forma de t sobre dx, o sea, la velocidad de algo. Y efectivamente, pues la regla de la cadena me dice que esto va a ser la velocidad de los conjuntos de nivel de U en la dirección normal, ¿okay? En la dirección donde U decrece. Y lo que estamos diciendo es que la ecuación lo que nos está diciendo es que esa rapidez es justamente la norma del gradiente de U, o sea, la misma función U extendida hacia su región positiva me dice cómo va a estar avanzando esta interfaz. De alguna forma lo que estamos recuperando, una vez más, es la relación constitutiva, ¿no? Que la velocidad es menos el gradiente de U. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de una solución muy sencilla pudiese ser un frente plano, ¿no? Voy a tomar la parte positiva de xn más t. Entonces, cuando t varía, simplemente lo que estoy es trasladando esta función de forma horizontal. Es una función que es automáticamente armónica en su conjunto de positividad, ¿no? Y vemos que en la interfase justamente estamos moviendo este punto que está acá, en esta dirección, con una rapidez igual a 1, igual a la pendiente, ¿no? De 1. Para ganar un poco más de intuición, vamos a pensar ahora un poco en las simetrías que tiene esta ecuación. ¿Y qué nos va a decir esto sobre las soluciones, no? Por un lado, la ecuación tiene simetría de traslaciones horizontales. Es decir, si yo me agarro U, cualquier una solución arbitraria,
y la traslado por los vectores menos y en espacio y s en tiempo, vuelvo a recuperar una solución. Sin embargo, tengan en cuenta que no tiene simetrías verticales, ¿no? O sea, yo no puedo simplemente tomar una solución y sumarle una constante y volver a obtener una solución, como sucede con la ecuación del calor, justamente porque pues tenemos este término U laplaciano U, que destruiría la forma de la ecuación. ¿Okay? Recuerdo, la ecuación era parcial esta más gradiente de U al cuadrado. ¿Okay? En términos de escalamiento, si yo tengo que U es una solución y hago una escala de la siguiente forma, tomo constantes B, C y A, y quisiera ver que esta transformación me vuelve a dar una solución, pues recupero que A, B y C tienen que satisfacer esta condición algebraica, ¿no? A por B al cuadrado igual a C. En particular, si yo tomo, por ejemplo, A igual a R, B igual a R, y A de la forma R a la menos alfa, de forma que le estoy apuntando hacia un escalamiento de tipo alfa Holder en espacio, entonces la constante que debo colocar enfrente, el escalamiento que debo hacer en tiempo, es de la forma R a la 2 menos alfa. ¿Okay? Entonces esto me da toda una familia de escalamientos, ¿no? que pudiese considerar para mi ecuación. En particular, esta va a ser importante. Si alfa igual a 1, entonces tengo un reescalamiento Lipschitz en espacio y tiempo. ¿Okay? El escalamiento también me permite hablar o me permite pensar, reconstruir soluciones que tengan el mismo rol de la solución de la función del calor, ¿no? La gaussiana para la ecuación del calor, ¿no? Es decir, vamos a pensar un reescalamiento que, por ejemplo, me preserve la medida en espacio, ¿no? O sea, si hago un escalamiento de tamaño R en X, entonces tengo que reescalar de la forma R a la N verticalmente, ¿no? Si quiero preservar la medida. Y si justamente pues pido A igual a R a la N y B igual a R, entonces la constante C con la que reescalo en tiempo tiene que ser de la forma R a la N más 2, ¿no? Entonces podemos pensar en funciones autosimilares con la siguiente estructura, ¿no? O sea, U en verdad es una función U mayúscula de X t a la menos alfa, y aquí tengo otro factor donde alfa es explícito, ¿no? En términos de la dimensión. Y si la pido de hecho radialmente simétrica, encuentro este tipo de soluciones, ¿no? Que es como un paraboloide truncado, ¿no? Para una elección conveniente del radio con que quiera comenzar. Esto da lugar a lo que conocemos como la solución de Barenblatt, que sería entonces el análogo justamente a la solución fundamental para la ecuación del calor. Y es otro ejemplo de una solución de la ecuación de medios porosos. Fíjense que en los ejemplos que he mencionado hasta ahora se da el siguiente fenómeno. Distinto a la ecuación del calor, estas son soluciones que se comienzan con soporte compacto, preservan el soporte compacto a medida que el tiempo avanza, ¿no? Hay una fine speed of propagation, ¿no? A diferencia del instantaneous speed of propagation de la ecuación del calor. Y esto desde el punto de vista de ecuaciones un poco más geométricas es muy interesante porque aparecen estas interfaces entre el soporte, el soporte de la función se vuelve una variable en nuestro problema y da pie a lo que conocemos como el análisis de fronteras libres. Entonces esto eventualmente pues, es parte del programa de lo que queremos trabajar con Max. Bueno, este ha sido un resumen o quizás un poco rápido sobre algunas de las características más relevantes ahora sobre la ecuación de medios porosos. Quisiera hacer la promoción que si, pues para adentrarnos un poco más en la ecuación de medios porosos está el libro de Juan Luis Vázquez, que está aquí. También hay una serie de charlas en YouTube disponibles de Mateo Bonforte. ¿Okay? Ahora quisiera contar un poco sobre la historia y después de la historia pues voy a explicar cuál ha sido nuestra contribución. Entonces, ¿qué se sabe de la ecuación de medios porosos? ¿Qué se sabe en particular de la regularidad de las
soluciones y de la frontera libre para la ecuación de medios porosos, ¿no? Entonces, la historia comienza alrededor de los años 80. En 1979, Aronso y Bennigan pues, demostraron ciertos estimados a priori para el tamaño de las soluciones que fueron instrumentales en los trabajos de Luis Caffarelli y Avner Friedman para demostrar la regularidad de las soluciones de la ecuación de medios porosos en dimensión arbitraria, ¿no? Este trabajo en 1979 pues, se enfoca en la continuidad y de hecho dan un modelo de continuidad un poco débil y luego lo logran refinar el año siguiente, pues dando estimados más finos cerca de la frontera libre. Pueden demostrar que las soluciones son Holder continua. Esta serie de 4 trabajos que enumero, de Caffarelli Evans, Siemens, Sachs y Di Benedetto, todos tienen detrás las ideas de los trabajos de De Giorgi para las ecuaciones en forma de divergencia. Les recuerdo que, a pesar de que estoy enfatizando la ecuación de medio poroso presentada de esta forma, inicialmente les había escrito que esto es la divergencia de U gradiente de U. O sea, esto tiene estructura de divergencia y los métodos variacionales, los métodos de energía de Giorgi, de hecho se pueden extender. Esto fue parte de una serie de trabajos que aparecieron pues, por Di Benedetto, Sachs, Siemens y Caffarelli Evans para, no de hecho la ecuación de medios porosos, en este caso fue el problema de Stefan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las ecuaciones con estructura variacional, se saben muchas cosas para la regularidad de las soluciones y de hecho de la frontera libre. Continuando en los años a finales ya de los años 80, en los años 90, Caffarelli, Wolanski y Vázquez esencialmente pues, han logrado determinar propiedades más finas, ¿no? de regularidad para la frontera libre. Por ejemplo, en este paper del 87, Caffarelli, Vázquez y Wolanski demostraron que si inicialmente el soporte está dentro de una bola y eventualmente pues, el soporte se expande y escapa de la bola, una vez que escapa de la bola, la frontera libre es regular, ¿no? Y en 1990, Caffarelli y Wolanski demostraron que si la frontera libre es Lipschitz, entonces automáticamente de clase C1 alfa. Incluyo también en estos resultados sobre frontera libre el trabajo de 1980 de Caffarelli y Friedman, pues involucra ciertos estimados en la frontera libre para poder mejorar para poder mejorar la regularidad de la solución. Y ahora que estamos hablando de ecuaciones de medios porosos no variacionales, quisiera mencionar los siguientes 3 resultados. En 1996, para un taller, una escuela en Italia, Caffarelli y Vázquez presentaron este esquema para definir soluciones viscosas a una ecuación de medio poroso. El trabajo fue ampliamente desarrollado en el 2005 por Cristina Brandl y Juan Luis Vázquez e incluía pues ecuaciones con este tipo de estructura, ¿no? U igual a alguna función, una difusión que depende de U más pues, gradiente de U al cuadrado. Entonces, hay una teoría de soluciones viscosas, una teoría no variacional para este tipo de ecuaciones que comenzó en este trabajo. Y en el 2018 se dio una prueba muy interesante por Clemens Kinsler, Herbert Koch y Juan Luis Vázquez para la regularidad de la frontera libre, que esencialmente, bueno, a pesar de que está implementada para la ecuación de medios porosos variacional, de hecho con estructura de divergencia, los resultados, la tecnología que usan es básicamente el principio del máximo, el principio de comparación. Entonces, es un paper que considero en el fondo está escrito, está de forma técnica, se puede aplicar, ¿no? a ecuaciones de medios porosos no variacionales. Entonces, quizás creo que no lo puse en las siguientes diapositivas,
a mencionar que es para mí una ecuación de medios porosos no variacionales. Bueno, quiero destruir la estructura de divergencia. Voy a ver una ecuación de la siguiente forma. U, ya aquí voy a poner quizás una matriz bounded measurable, A y J, y aquí coloco la hessiana de la U, ¿no? Estoy sumando sobre IJ, más quizás también aquí puedo tener una métrica, ¿no? BIJ, parcial U, parcial U. ¿Okay? Donde lo que estoy asumiendo es que estas dos matrices pues son uniformemente elípticas, ¿no? O sea, toman valores en algún intervalo de la forma lambda, lambda, positivo y acotado por arriba. Muy bien. Lo tenía en la siguiente diapositiva, perdón. Entonces, ¿cuál es nuestro resultado? Vemos este tipo de ecuaciones no variacionales, ¿no? No tienen estructura de divergencia necesariamente. Cuando digo que las matrices toman valores entre lambda y lambda, piensen que son matrices simétricas, ¿no? Y lo que estoy pidiendo pues, es que todos los autovalores estén en el intervalo lambda-lambda. ¿Okay? Entonces, dada una solución viscosa, o si quieren pensarlo para los efectos de esta charla, soluciones clásicas, ¿no? de esta ecuación, entonces sucede lo siguiente. Si soluciona la ecuación en un cilindro unitario, radio 1, del tiempo menos 1 a 0, entonces en un cilindro quizás un poco más pequeño, de dimensiones 1/2 en espacio, 1/2 en tiempo, puedo ver que la solución es Holder continua, ¿okay? En espacio y tiempo. Y donde está pues el exponente alfa de continuidad Holder, la constante C son universales, es decir, dependen de la dimensión y depende de las constantes de elipticidad uniforme. Entonces voy a hacer un sketch de la demostración y me voy a tomar quizás licencia poética, voy a hacerlo en el caso más sencillo posible, ¿no? En el caso de la ecuación de medios porosos clásica, a las cuales pues se tienen ya otras demostraciones, pero lo que quiero ilustrar es justamente la técnica sin caer en detalles. Ok, entonces, ¿cuál es la estrategia? En el fondo queremos demostrar que si pues, tengo mi hipótesis, tengo una solución que está acotada, quiero ver que quizás en un punto en específico tengo un módulo de continuidad, digamos en el origen, un módulo de continuidad Holder. Esto lo voy a ver de una forma geométrica de la siguiente forma. Quiero darme una sucesión de valores a sub 0, a sub 1, etcétera, que van creciendo y otra que es b sub 0, b sub 1, que van decreciendo, comenzando en 0 y 1, que son las cotas que voy a dar inicialmente para mi solución. Lo que voy a pedir es que en cada iteración la distancia entre A y B vaya decreciendo con una tasa geométrica. ¿Okay? En este caso 1 menos teta, para un teta suficientemente pequeño por ser fijado. ¿Okay? Entonces lo que voy a ver es que en cada dominio propiamente reescalado, ¿no? O sea, voy a hacer aquí un dibujo quizás de mi dominio. Este es X, quizás comienzo con mi cilindro de tamaño 1 y 1, ¿no? Y lo que quiero ver es que en cada de estos subcilindros que están aquí anidados, ¿no? La función U va a estar atrapada entre A y B, estos valores cuyas distancias van decreciendo geométricamente. Si logro demostrar esto, entonces ya tengo automáticamente un módulo de continuidad Holder en el origen. ¿Okay? Entonces, esencialmente, fíjense, por la invarianza bajo reescalación de la ecuación, solamente basta probarlo de forma inductiva, ¿no? De un paso al siguiente. ¿Okay? Y si me enfoco en ese paso, pues ya estaría lista la demostración. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a mejorar, ¿no? este gap, esta distancia entre el A y B? Bueno, tenemos dos posibilidades. O bien mejoramos la cota por abajo, hacemos que el A en el siguiente paso sea un poquito más grande,
o mejoramos el B, que es la cota por arriba. Lo hacemos que en el siguiente paso sea un poquito más chiquito. Y la forma en que vamos a distinguir cuándo se da una o la otra va a depender de una información que yo tengo de la solución U en medida. Es decir, me voy a preguntar en cada una de estos cilindros, en cada una de estas configuraciones, si bien U está por arriba del punto medio entre A y B, la mayor parte del tiempo, o sea, una fracción de la medida de esto que quizás sea grande, la fracción por ser fijada, o si está por debajo el resto del tiempo, ¿no? Una fracción quizás chiquita. Entonces, si ocurre lo primero, si U está por arriba, la mayor parte del tiempo en medida, entonces voy a hacer el dibujo, entonces tengo uno de estos cilindros en la iteración K, y por aquí yo veo que hay un conjunto de medida casi que toda la fracción del cilindro, donde U está por arriba del punto medio. Entonces lo que voy a poder decir es que en el siguiente cilindro, ¿no? La U está, o sea, puedo mejorar a la cota por abajo, ¿no? La U, que va a estar por encima de AK más 1, ha mejorado por una fracción Z. ¿Ok? Y si sucede lo contrario, pues entonces mejoro la cota por arriba. ¿Ok? Entonces voy a reescalar, voy a fijarme, en vez de ver la iteración K, voy a pensar que estamos en la primera y vamos a ver de forma precisa qué es lo que esto quiere decir, ¿no? Entonces, me fijo en el primer cilindro, radio 1, de tiempo menos 1 a 0, y si U es, digamos que U toma valores entre 0 y 1, o sea que este es mi A y este es mi B. Entonces, si U es mayor que un medio, la mayor parte del tiempo, es decir, un eta que voy a fijar eventualmente, si esto sucede, entonces yo voy a decir que la U, que puedo mejorar la cota por abajo, que en este caso es 0, ahora voy a decir que va a ser teta. ¿Okay? Y de hecho, si esto ocurre, la primera vez que esto ocurra, ya estoy hecho, porque una vez que me separo de 0, la ecuación es uniformemente elíptica. Y a partir de aquí, pues puedo aplicar la teoría de regularidad de Krylov-Safon, ¿no? Puedo decir que las soluciones de la ecuación parabólica son Holder continuas. ¿Okay? El otro caso, la alternativa, si uno es mayor que un medio la mayor parte del tiempo, entonces lo que sucede es que U es menor o igual que un medio, una fracción de tiempo eta, una fracción de medida eta. Y si esto ocurre, entonces lo que vamos a demostrar es que mejoro la cota por arriba. En vez de decir que U era menor o igual que 1, ahora voy a decir que U es menor o igual que 1 menos un teta positivo. ¿Okay? Entonces tengo estos dos objetivos en mente. Vamos a ver cómo puedo atacar cada uno. En todo caso, la eta, esta fracción que hemos estado hablando acá, va a estar determinada en términos del primer escenario. ¿Ok? Fíjense, aquí lo que voy a hacer es tomar un eta suficientemente pequeño, de forma que esta hipótesis va a ser cada vez más y más fuerte, y voy a poder demostrar esta mejora, ¿no? Entonces la eta va a estar determinada en términos de este escenario. Este es el más difícil de demostrar y el que voy a hablar después. Vamos a comenzar con este, porque es mucho más sencillo. ¿Ok? Asumiendo que ya hemos fijado el eta. ¿Ok? Entonces de hecho solamente vamos a utilizar en este escenario esta desigualdad, que U es una subsolución. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos? Voy a tomar esta truncación, voy a cortar a la función U en el conjunto de nivel un medio, ¿sí? Y ahora, si U es una subsolución, o sea que satisface esta desigualdad, la truncación en el sentido viscoso también satisface esta desigualdad. De hecho, aquí pude haber puesto V, pero la ventaja es que como ahora sé que V es mayor o igual que un medio, puedo reemplazar la difusión por un medio y estamos en un régimen uniformemente elíptico. ¿Okay? A partir de este punto hago el cambio de variables que había anunciado al principio de la charla, un cambio de variables de esta forma exponencial, que ahora me convierte la ecuación en la ecuación del calor.
Bueno, con una desigualdad. Tengo una función supercalórica. Una función supercalórica mayor o igual que 0, ¿no? Y tengo una hipótesis, ¿no? Tenía la hipótesis de que U era menor que 1/2, una fracción de la medida. Eso se traduce para mi función W a que la función W ahora es mayor o igual que 1, una fracción de la medida del cilindro. ¿Okay? Entonces ahora lo que tengo es una aplicación del teorema del valor medio, ¿no? Para funciones calóricas, ¿no? Una función calórica que en una fracción de la medida, o si quieren también se conoce como la desigualdad de Harnack-Devil, me va a implicar que la función W está acotada por abajo por una constante positiva en un cilindro, ¿no? O sea, para hacer el dibujo quizás más sencillo de recordar, mi función W en algún conjunto puede ser pequeño porque la eta quizás es muy pequeña. Tengo que en mi cilindro unitario, en este conjunto, la W es mayor o igual que 1. Entonces eso me implica que en el subcilindro de tamaño 1/2, la W va a ser, va a estar separada por debajo por una constante positiva. ¿Okay? O si bueno, devuelvo el cambio de variable, lo que estamos diciendo es que la U va a estar separada de 1 en el cilindro 1/2. ¿Okay? Entonces esta era la parte un poco más sencilla de la demostración. Y ahora vamos con el estimado por debajo. De hecho, lo voy a plantear en su forma contrarrecíproca, ¿no? En vez de decir U mayor o igual que 1/2, la mayor parte del tiempo me implica que U está separado de 0 en el subcilindro, voy a decir que si U llegase a bajar de Z para alguna constante por ser fijada en el cilindro de tamaño 1/2, entonces necesariamente la medida del conjunto donde U es menor o igual que 1/2 tiene una fracción positiva de ese cilindro. ¿Okay? O sea que entraría en la hipótesis del caso anterior. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos demostrar esto? Vamos a utilizar lo que se llama la estrategia, es la desigualdad, el principio del máximo de Alexandro Bakke-Malpucci, o también en el caso parabólico se conoce como el principio del máximo de Zon. ¿Okay? Y lo que vamos a considerar es, vamos a ver esta construcción. Vamos a tomar una familia de paraboloides. De esta forma están centrados en Y, en espacio, S en tiempo. Tienen una apertura alfa y son cóncavos, o sea, están apuntando hacia abajo y van creciendo con pendiente beta en tiempo. Yo voy a poder considerar toda esta familia de paraboloides y voy a ver el primer momento donde entran en contacto con la solución 1. Este conjunto de contacto me va a dar información importante sobre la solución y el control, ¿no? de que no se... Es decir, que en algún conjunto de medida positiva, recordemos que la U está acotada, ¿no? En este caso por 1/2. Entonces vamos a distinguir dos posibles escenarios. Para este conjunto de contacto, a ver, aquí faltó algo, aquí hay un... Voy a ver si el conjunto... perdón, no, esto está bien, es un paso antes. Lo que vamos a demostrar es lo siguiente, ¿no? Esta es una presentación del mismo teorema que estaba antes del contrapositivo, les recuerdo, que decía, si yo bajo en algún punto del cilindro 1/2, entonces U es menor que 1/2 en una medida positiva del cilindro 1. ¿Ok? Podemos pensar a la hipótesis como un ancla, ¿no? O sea, estamos diciendo que estamos agarrando la gráfica de U en algún punto de este cilindro por debajo del nivel teta. ¿Ok? Entonces lo que quiero decir es que U está acotada por arriba en un conjunto de medida positiva. Otra forma de plantear esta ancla es decir que, bueno, el paraboloide que comienza en el origen toca
a la solución en algún punto, entonces voy a decir que la U está acotada por arriba en un conjunto de medida positiva. ¿Okay? Estoy reescalando porque esto va a ser conveniente. En vez de un medio estoy usando M, y en vez de decir U menor o igual que teta, estoy diciendo que este paraboloide la agarra, ¿no? Y las constantes alfa, M, R, eta son por ser determinadas en todo caso, y T mayúscula, ¿no? También. ¿Qué pudiese suceder? Pudiesen suceder dos escenarios. Uno, que esta ancla, este paraboloide que comienza en el origen y toca a la función U, pudiese tocarla en el conjunto donde U es mayor que M, ¿okay? Para una constante también por ser fijada. Esto es bueno, porque esto me está diciendo que tengo contacto en la región donde tengo elipticidad uniforme. ¿Okay? Aquí esencialmente el teorema de Alexandrov me permite recuperar que el conjunto donde U está acotada tiene medida positiva. ¿Okay? Entonces, la idea, voy a ver el punto donde este paraboloide tiene contacto, voy a perturbar ese paraboloide, o sea que voy a encontrar toda una familia de paraboloides con vértices en un conjunto de medida positiva, ¿no? Y voy a ver que ellos tocan la función U también en la región de elipticidad uniforme. Quizás no U mayor que M, quizás U mayor que M entre 2, pero en todo caso la fórmula del área me permite recuperar que esta medida es positiva. ¿Okay? ¿Cuál es la otra alternativa? Pudiese ser que este paraboloide que me está amarrando la U no estuviese tocando por encima en la región donde U es mayor que M, sino todo lo contrario. Y en ese caso, lo que tengo que utilizar es el mecanismo conal de la ecuación para ver que esos puntos de contacto no se van muy lejos del centro inicial del paraboloide. Lo que vamos a hacer es un algoritmo de cubrimiento. Esto es esencialmente un algoritmo, una descomposición tipo Calderón-Zygmunt, donde vamos a discriminar dos escenarios, ¿no? Este es el dibujo de mi dominio en espacio y tiempo, ¿no? Tengo quizás inicialmente mi cubo de lado 1. Voy a considerar los cubos diádicos, ¿no? O sea, cubos de lados que van decreciendo geométricamente dividiendo entre 2, ¿no? Y a cada uno de esos cubos le voy a dar un intervalo de tiempo T sub I, T sub F, definidos de esta forma. Geométricamente el dibujo está así, ¿no? O sea, tengo estos cilindros y hay una cierta solapamiento, ¿no? Entonces, en cada uno de estos subcilindros se puede dar, bueno, debo decir algo antes, ¿no? Tomo mi cilindro inicial Q sub 1, ¿no? Y veo si mi paraboloide ha tocado la función U en el conjunto donde U es mayor que M. Si esto sucede, ya prácticamente estoy listo, ¿no? Si no sucede, continúa el siguiente paso en mi algoritmo. Entonces, para los subcubos, ¿no? En este caso voy a tener dos subcilindros azules, vuelvo a aplicar la misma pregunta, ¿no? Si el paraboloide que comienza con centro por aquí abajo toca la función en U mayor que M entre 2, todos estamos reescalando con escalamiento Lipschitz, y si lo hace, agarro, colecto el cubo, ¿no? Y detengo el algoritmo para esa rama, si no, continúo subdividiendo y haciendo la pregunta, ¿no? La posibilidad de poder subdividir, de poder pasar de un paso al siguiente en este algoritmo, depende de que los paraboloides, ¿no? Que comienzan por acá, en el siguiente paso, van a tocar a la función alrededor de este cilindro, ¿no? Y lo que sé de antemano es que el cilindro anterior, el paraboloide anterior, me estoy adelantando, ha tocado a la función en algún entorno de este cilindro, ¿no? Pero no lo tocó en el conjunto donde U es mayor que 2 a la menos K por M, sino que lo ha tocado en el conjunto donde estoy por abajo, ¿no? Ahora, cuando U es pequeño, ¿sí? Cuando este valor es pequeño, el mecanismo que está en efecto dentro de la ecuación es el iconal, que me dice
que ese punto de contacto de hecho no va a estar necesariamente en este entorno del cubo, sino que va a estar localizado cerca del punto donde partió el paraboloide. ¿Okay? Y eso me va a permitir conectar con el siguiente paso. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir al final del día? Este algoritmo me permite capturar una familia de cilindros donde estoy diciendo que la U es menor o igual que N. ¿Okay? Es menor que una constante, ¿no? De hecho, cuando toco con el paraboloide estoy viendo que la función U es acotada. ¿Qué sucede al final de justamente este es el paso que estaba explicando anteriormente, porque esto lo podemos hacer, ¿no? Si no hemos subdividido, o sea, si en una dada iteración hemos tocado por abajo, pues justamente el punto de contacto se localiza alrededor del centro del paraboloide y eso me permite continuar al siguiente paso. ¿Okay? Son detalles un poco técnicos, quisiera, y si quieren lo podemos discutir al final de la charla, ¿no? Quisiera enfocarme en la estrategia un poco global, ¿no? Para la regularidad. ¿Qué es lo que hemos podido demostrar hasta ahora? Que o bien tenemos una colección de cilindros, ¿no? Que va a estar codificada en esta, que es acá, donde la función U está acotada por una constante M universal, ¿sí? O bien la mayor parte del tiempo en este algoritmo no he podido, tengo que seguir subdividiendo, ¿no? Entonces estoy, de hecho, enfocándome en el conjunto donde U es igual a 0 en tiempo n menos t. ¿Okay? En este caso, t mayúscula lo terminamos escogiendo como 2n, ¿no? Entonces, en este caso, ya prácticamente hemos demostrado que la U está acotada, de hecho, se hace 0 en un conjunto de medida positiva, pero con la particularidad de que lo hemos demostrado solamente para un tiempo. ¿Okay? Y en este otro caso, pues tenemos una colección de cilindros, como en este dibujo, ¿sí? Pero pudiese ser que por mala suerte todos estos cilindros estuviesen acumulados por aquí abajo también, y es también como decir que la función U estuviese acotada por arriba en un tiempo fijo, menos 2n. ¿Okay? Pues lo que debemos hacer al final del día para concluir la demostración es poder integrar esta información en tiempo, ¿no? Y es algo que podemos hacer, pues, por ejemplo, usando el lema de cubrimiento de Vitali. Entonces, con eso, recapitulo, podemos demostrar la mejora por debajo, ¿no? De la solución. Lamento que sí sé que es bastante técnica y a lo mejor no estoy haciendo el mejor trabajo en ilustrar esta parte de la demostración. Pero bueno, en líneas generales, ¿cuál es la idea, ¿no? Quisiera terminar con algunas observaciones y qué se puede hacer más acá, porque pudiese tener otras aplicaciones interesantes quizás en modelos de agregación, ¿no? Otros tipos de no linearidades que se pudiesen dar, por ejemplo, relacionadas con el trabajo de Cristina y Juan Luis, son ecuaciones de esta forma. Y lo que hemos visto con Maxon es que posiblemente para alfa y beta chiquitos, o sea, perturbaciones de la ecuación de medios porosos original, estos resultados se extiendan por métodos de compacidad. ¿Okay? Creemos que los métodos para demostrar la regularidad de la frontera libre desarrollados por Kingsley, Koch y Vázquez se pueden aplicar en este escenario y esencialmente pues demostrar estimados de regularidad para la frontera libre por estos métodos perturbativos también permitirían demostrar regularidad superior a Holder para esta ecuación de medios porosos no variacionales, ¿no? La motivación original de este trabajo tiene que ver con una ecuación que se estudió en el 2010 por Caffarelli y Vázquez, que se llama la ecuación de medios porosos fraccionaria.
ecuación de medios porosos fraccionaria comienza también con una ecuación de continuidad, pero asume que la velocidad o la presión, en vez de ser pues el gradiente de U, es el gradiente de una presión que es menos el laplaciano a la menos S de U, ¿no? Esto justamente, de hecho, aparece en modelos de agregación, de hecho, cuando S es igual a 1, ¿no? Problema de esta ecuación, lo que pudieron demostrar Caffarelli y Vázquez, usando métodos variacionales, usando la estructura de divergencia, adaptando la demostración, el método de Giorgi, es que las soluciones son Holder continuas, ¿sí? Sin embargo, una vez que demuestras esto, los métodos para hablar o trabajar sobre la frontera libre no funcionan, hay un breakdown. Y el problema es que esta ecuación no tiene principio de comparación. El drift, la componente no local del drift, destruye el principio de comparación y el contraejemplo, ¿no? Entonces, lo que pensamos originalmente con Maxon, y este es parte de nuestro proyecto a largo plazo, es que quizás podemos aislar esa peculiaridad, ese problema que tenemos con el drift, enfocándonos quizás en una ecuación un poco más sencilla, ¿no? Que sería esta ecuación de medio poroso y donde estamos reemplazando ese drift otra vez por du. El problema con esta ecuación, lo que nos dimos cuenta es que si hacemos esa sustitución, destruíamos la estructura variacional del problema. Entonces tocaba reformular, rehacer, ¿no?, la teoría. Y comenzamos pues con el caso más sencillo, que eran ecuaciones locales. ¿Okay? Y pues otra cosa que ha quedado pendiente un poco en la literatura y de la cual creo que no se sabe nada hasta ahora son las ecuaciones de medio poroso con dos fases. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tienes tus dos fluidos, tus dos gases que están interactuando en la frontera, pero que no se anulan, ¿no? La ecuación de medios porosos de dos fases, digamos, clásica, asume en el modelo que cuando se juntan las dos fases, la positiva y la negativa, la masa se destruye, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasaría si, pues, no es que la masa se destruye, sino que, bueno, hay una interacción, ¿no?, entre los dos medios? Bueno, y eso concluye mi presentación. Muchas gracias y, bueno, estoy abierto para preguntas y comentarios. Gracias, Héctor. Bueno, agradecemos a Héctor. Bueno, ahora abrimos a preguntas. Entonces, por favor, pueden abrir su micrófono y preguntar. Muy buena charla, Héctor. Me encantó, me gustó mucho. Hiciste un trabajo extraordinario explicando esa prueba. Una pregunta, ¿qué tipo de resultados tienes en cuanto a esta ecuación que exhibe propiedades de agregación? ¿Qué tipo de resultados así en líneas generales obtienen? Para S igual a... Bueno, lo que pudieron demostrar Caffarelli y Vázquez es que las soluciones son Holder continuas. ¿Okay? Ok. O sea, tienes estimados de L2 en el infinito y luego tienes un tipo de desigualdad de Harnack, ¿no? Muy similar a lo que, en espíritu, a lo que he presentado. Y ha quedado abierto por mucho tiempo el problema del principio de comparación, que apenas este año o el año pasado hubo avances. En ese sentido ha estado abierto por más de 10 años para estas ecuaciones fraccionarias. Y para la frontera libre no se sabe absolutamente nada. Se sabe que existe una frontera libre, se sabe que hay propagación finita. Creo que se sabe también el comportamiento asintótico, usando métodos de entropía.
pero para la frontera, la regularidad de la frontera libre creo que está abierto, ¿no? Okay. Comentario. Hola Héctor, un Hola, placer, Wilfredo, ¿cómo estás? placer verte por aquí y realmente disfruté mucho tu charla, muy bien estructurada y realmente, aunque la complejidad es muy grande, las explicaciones fueron muy certeras. Aunque yo siempre he sido un outsider de las ecuaciones parciales, eh, oyendo tu charla, pensaba que mi tutor Fabes la hubiera disfrutado mucho, muchísimo. Yo la disfruté mucho, aunque bueno, no es mi área. Muy grato verte. Felicitaciones por la charla, muy interesante los trabajos y es la nueva generación, tú representas la nueva generación en esta área que tanto Fabe como Pepe Vázquez y Caffarelli han estado desarrollando. Y bueno, creo que es muy promisorio. También está Néstor Guillén. Ah, Ahí. ajá. Muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias, Wilfredo, qué bueno verte. Un día de estos cuadramos y seguimos hablando. Eso, eso. Voy a quitar la cámara para poder verlos y saludarlos un poco más. Héctor, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tan lejos, qué tanto más se sabe de ecuaciones de tipo como de soluciones de tipo de Barenblatt si en vez de poner el laplaciano pones un operador elíptico de un orden que no tiene que entero, de orden mayor o fraccionario? Creo que hay una solución de Barenblatt para la ecuación de medios porosos fraccionarios, pero ahorita no recuerdo. Hay dos modelos de la ecuación de medios porosos fraccionarios. ¿Okay? Está este modelo de Caffarelli y Vázquez. No, justamente dice que la velocidad es el gradiente de la presión y la presión es un operador integral de la U, ¿no? Y hay otro que es donde pones laplaciano fraccionario de U a la M, ¿no? Que es quizás lo que más tradicionalmente se conoce como la ecuación de medios porosos. Y creo que para alguna de estas dos hay, o para las dos quizás, hay una solución de Barenblatt. No lo he visto a fondo, pero las charlas que recomendé ahorita de Mateo Bonforte, que están en YouTube, creo que justamente por ahí lo mencionan. Si quieres, después le comparto el enlace. Gracias. Y bueno, puedo hacer una pregunta dentro de la ignorancia de todo esto que me llamó la atención, era lo del lambda minúscula y lambda mayúscula. Eso, por qué así? No sé, me da curiosidad. Porque eso se llama, pues son los coeficientes de elipticidad uniforme y de alguna forma son los que me permiten comparar a la ecuación con la ecuación del calor. Ya, no, Sí. eso sí, o sea, la parte técnica yo por eso te digo, desde la ignorancia, ¿por qué un símbolo lambda pequeño y después el mayúsculo? No sé, Lo aprendí en el Caffarelli Cabré y es la notación que utilizan. Entonces la tuve y creo que mucha gente también la tiene por ahí. Vale. Bien, gracias. Eso era. ¿Más preguntas? Ya que alguien dijo que preguntaba en su ignorancia, yo voy a aprovechar también para entrar en la cola. Claro, yo no sé nada de estos métodos de aproximación de ecuaciones parciales de Caffarelli, ¿no? Pero me gustaría entender un poco de dónde sale la constante de Holder de la regularidad de la solución. ¿Dónde tú ves eso en el algoritmo? Sí, Porque tú empiezas con una constante de Holder genérica y de repente en el algoritmo en algún momento tienes que deducir que la constante vale alguna cosa, ¿no?
Sí, sí, sí. No sé dónde sale eso. Estoy intentando abrir. Ah, mira, aquí esto debe tener una pizarra, ¿no? El Zoom. Ok. Entonces, lo que estamos diciendo, voy a hacerlo en un caso más sencillo, incluso en el caso estacionario, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que tengo una serie de bolas anidadas, ¿no? Cada una de radio, son Sí. bolas de radio 1 menos teta a la K, ¿sí? Sí, sí. Van decreciendo geométricamente. Y lo que estoy diciendo es la oscilación de U, o sea, Sí. el tamaño entre el supremo y el ínfimo va decreciendo como 1 menos teta a la K. Quizás esto debí haberlo llamado otra cosa, perdón. Esto era un medio, ¿no? Porque lo hacía Sí, diádicamente. exactamente, exactamente. Entonces esto es 2 a la menos K. Sí. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo al final es que la oscilación en la bola de radio R, entonces voy a tomar para un R arbitrario, pues las potencias de 2 que encierren a esa R, ¿no? Diciendo que es menor o igual que una constante por R a la alfa. Entonces, ¿cómo voy a tomar alfa? Pues voy a hacer rápidamente así como esta cuenta detrás del sobre, ¿no? Quiero que R a la alfa sea como 1 menos teta a la K, ¿sí? Sí. R es como 2 a la menos K, ¿sí? Entonces me queda por ahí que alfa es como que el logaritmo de 1 menos teta sobre el logaritmo de R, ¿sí? Sí. Entonces por ahí, eso. Entonces Ya va, entonces, sí, ya va. y que es valor absoluto, ¿no? Entonces fíjate que ese alfa es en verdad muy, muy, muy chiquito, ¿no? Porque el teta es chiquito, que el teta sea chiquito me dice que esto es un logaritmo. Este Cerca de logaritmo cero. es un numerador muy chiquito. Sí, sí. El R, perdón, este es logaritmo de 2, ¿no? Ok. Perdón. No, 2 sobre, algo que es casi cero sobre el logaritmo de 2. Exacto. Sí. Entonces, es un alfa muy, muy, muy chiquito al final. Sí, y entonces otra pregunta, el papel de esos paraboloides de comparación, ¿cuál es aquí en este asunto de la constante de Holder? ¿Perdón? El papel de esos paraboloides de comparación que tú usaste, ¿cuál es el papel de ellos en el proceso de encontrar la constante de Holder? Los paraboloides en sí, quizás este alfa no tiene nada que ver con el alfa del paraboloide. Lo siento si fue pues reciclaje, ¿no? Estoy reciclando las letras porque en análisis se acaban rápido, ¿no? Pero el papel que tienen los paraboloides son los que se llaman funciones de prueba para soluciones viscosas, ¿no? Cada vez que el paraboloide toca en la supersolución, en este caso por debajo, la ecuación me da cierta información Así lo estás usando como subsolución. Para la mejora por debajo estoy usando supersoluciones. 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 Ok. Sí. Sí, o sea, porque la ecuación en realidad no es una ecuación hamiltoniana, no es una cosa, bueno, pero tiene su parte como elíptica, ¿no? Esa comparación la usas tú cuando la función, estás en la parte que es estrictamente elíptica. Y también la uso en la parte iconal, lo que pasa es que lo escondí y no lo mostré en la presentación. Quiero hacer este algoritmo que va seleccionando estos cilindros, ¿no? Sí. Para yo poder decir que puedo pasar de un cilindro de abajo, ¿no? O sea, tengo que poder demostrar que cuando comencé con este paraboloide voy a poder tener contacto, ¿no? Que el conjunto de contactos no va a ser vacío, voy a encontrar algo al final del día. Y para poder hacer eso de un paso, o sea, voy a dibujar, ¿no? Tenía por aquí este cilindro en espacio y tiempo y el siguiente cilindro que me toca ver es este, ¿sí? Para yo poder ver que voy a tener contacto con un paraboloide que comienza por acá, lo que tengo que ver es que la función no se me ha desparramado de alguna forma muy lejos, ¿no? Sí. El control que tenía acá, el ancla, ¿no?
el punto de contacto que quizás tengo por acá, ¿sí? Lo puedo ahora localizar en este cilindro para decir que ahora pues voy a poder encontrar el punto de contacto por acá. Yo creo que esta parte la expliqué muy mal, muy Sí. por No, pero- porque está bien, o sea, cuando la cosa es elíptica tienes comparación, ok, tienes comparación como, bueno, sí, como supersoluciones o subsoluciones, principio del máximo. Y cuando la ecuación es más eikonal, también tienes soluciones, o sea, subsoluciones y supersoluciones como comparación. Ujú. O sea, en los dos tipos de ecuaciones, de hecho, tienes posibilidad de tener información a través de las supersoluciones o subsoluciones, de verdad. Justamente el problema es que cada régimen por separado me da algún tipo de regularidad, Sí, ¿no? Las ecuaciones ok, elípticas ok. y las ecuaciones eikonales también, ¿no? Me dan Ok. ¿no? El problema es que tengo una ecuación que combina esos dos regímenes y que Sí. pasa en un punto que está en la interfase, ¿no? Entonces, justamente el análisis consiste en combinar, poder conectar las dos regiones y ver que todavía puedo tener la Sí. O sea, en principio no sabes cuál de los dos regímenes prevalece en alguna u otra región. Ahí tienes que hacer alguna cosa para poder analizarla cuando los dos se mezclan, digamos. Cuando Exactamente. uno de los dos prevalece, ya sabes qué tipo de principio puedes usar de comparación, pero si no, ahí la cosa se vuelve complicada. Exactamente. Y tampoco tienes, cuando hay interfase, tampoco tienes, por ejemplo, instrumentos como, porque cuando, no sé, la ecuación no es que sea una reacción-difusión, porque tiene una parte degenerada en el laplaciano y la parte de lo que sería de difusión es un gradiente. Pero bueno, parece un poco como reacción-difusión. Hay teoremas de comparación también para ese tipo de ecuaciones, ¿no? Sí, yo creo que sería muy interesante extender esto a ecuaciones de reacción-difusión justamente porque este tipo de modelos, pues, se están viendo mucho hoy en día en modelos de poblaciones, ¿no? En problemas, Sí. lo que comentaba, ¿no? De modelos de agregación. Sí, los modelos de difusión de población, esas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Exactamente. Sí, Y ahí justamente, pues, lo que interesa es eso, ¿no? Es incluir estos Sí. términos de reacción, ¿no? Sí. sí, digamos, volviendo a ese tema de la agregación, precisamente en ese contexto de ciertas, los modelos más sencillos de ver son la situación de poblaciones, y cuando aparece lo que llaman un Ali effect, que es cuando tú tienes una población que no solo, digamos, tiene la propiedad logística, que bueno, que hay un carrying capacity, sino que los individuos no pueden crecer después de cierta capacidad del ambiente, pero también hay la situación combinada con eso de que tampoco puede haber una población muy pequeña, porque si no la población colapsa, y eso es lo que llaman en Ali effect. Entonces ahí donde, digamos, si una población está por ese régimen, digamos, en que está a punto de desaparecer porque está en una situación en peligro de extinción, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de agregación es vital, ¿no? Para que puedan sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es como siempre me ha parecido que es un ejemplo interesante para poner a prueba la capacidad de agregación de una ecuación, ¿no? Combinarla con estas ecuaciones se ha hecho eso con esta ecuación, por ejemplo, que mencionaste de Caffarelli y Vázquez, No lo sé, no lo sé. no lo he visto. Por aquí en México Fractional. he visto el trabajo de Ramón Plaza y uno de sus esposos que se llama Luis, perdón, se me fue el apellido, ¿no? Y están viendo justamente pues ecuaciones parabólicas no degeneradas perdón, ecuaciones parabólicas degeneradas, así como las de medio poroso con reacciones, y lo que estudian pues son los frentes, ¿no? O sea, el comportamiento asintótico que pues converja a un frente de tener o no. Okay. Y lo hacen en dimensión 1, ¿no? O sea, que al final el problema lo puedes reducir a una ecuación ordinaria, ¿no? Claro.
Entonces, pues, es otro tipo de técnica, ¿no? Otro tipo de historias, ¿no? Otro tipo de cosas que se están aplicando ahí. Entonces, muy interesante. Ok. ¿Alguien más le gustaría hacer preguntas? Bueno, yo te pregunto, Héctor, esa última ecuación que pusiste que la llamaste two-phase, en ese caso, la región que miras es el cero, ¿no? Estás viendo como el conjunto nodal, digamos. Exacto. Y en Si quieres, 2 o 3 tipos de interfaces acá, ¿no? O sea, lo que estoy pensando, mira, este es mi dominio y tengo dos fases, ¿no? Por aquí está la U positiva. Voy a dibujar la U, por aquí está quizás la U negativa. Esta U igual a 0, ¿no? Entonces, por aquí o por aquí tienes las mismas dinámicas de antes del problema de una fase de la ecuación de medio poroso. Que pasa exactamente lo mismo. Por acá tienes este tipo de balance, ¿no? Entonces, ok. Entonces tú por esperarías, aquí cualquiera de las dos puede empujar, claro, ¿ok? La interfase. digamos, U igual a 0 eventualmente desaparece y luego Pues, entre positivo y negativo encuentra un equilibrio. exacto. Claro, pero mientras eso sucede es interesante ver qué sucede. Y este punto que está aquí, esta como ramificación, es muy interesante. ¿Cuál? Pues este punto en medio, ¿no? Donde Ah, estás sí. pasando de una fase a dos fases. Pues de esto yo creo que no se ha hecho nada, ¿no? O sea, pero esta El paso ecuación, sería hacer esto, ¿no? sí. Lo que se ha hecho recientemente es algo parecido, pero para el problema estacionario, ¿no? El problema de Alcafarelli, ¿no? El problema de Bernoulli, ¿no? Que se llama, que sería la ecuación, bueno, U es armónica en el conjunto U positivo o U negativo, Sí. ¿sí? Y luego le pides que el gradiente de U sea igual a 1 en estas dos interfaces, ¿sí? Y aquí hay un balance, algo parecido a esto que está acá, ¿no? O sea, voy a pedirle que el... Y en o sea, la evolución, en este Y lo caso, que se hizo, o sea, se sabe regularidad pues, en una fase desde Alcafarelli, se sabe regularidad en las dos fases, Alcafarelli y Freeman, y lo que hicieron recientemente Guido de Filippis, Spolaor y Beliskov fue ver la estructura, ¿no? de esta fibra, ¿no? Por ahí de codimensión 2. Te digo que es súper interesante porque cuando lo linearizas queda la ecuación de Signorini. o sea, Entonces, todas algo de lo que estas apenas... configuraciones van a depender de la dimensión, ¿no? ¿Perdón? Lo que pasa con esas fronteras va a depender bastante de la dimensión, ¿no? Eh, o sea, estás pensando en algo como superficies mínimas, dimensión 8. Claro, claro. No, O en este caso curvatura no. media constante, cosas así. No, a ver, O sea, el tamaño que puede tener ese conjunto, ¿no? o sea, estos puntos siempre pueden aparecer, Marco, en cualquier dimensión. Esa es la cosa. Entonces no es que dependa de dimensión 8 o 7, lo que quieras, y a partir de Pero ahí. eso, y lo que estás hablando entonces para el caso estacionario. Esto para el caso estacionario se acaba de hacer, ¿no? Pero existen soluciones estacionarias donde U igual a 0 tiene medida positiva. Es que es un problema distinto, ¿no? Fíjate que aquí no es, si lo ves en el medio poroso, primero que no tienes, o sea, Sí. esta sería como el análogo estacionario, pero para la ecuación de Stefan, ¿no? Ni siquiera, ¿no? O sea, están relacionadas, pero lo que
quizás quisiera ilustrar con este que apenas para uno de los modelos sencillos estacionarios de problemas de frontera libre, apenas se ha hecho la estructura de esto, ¿no? En el caso, pues, medio poroso, ni se sabe esta que está acá, ni esta, ¿no? Porque siempre hemos visto la ecuación de medio poroso con esta ley de que cuando entran estas dos en contacto, aquí se destruye la masa, ¿no? Esta es una ecuación que preserva la masa. ¿Ok? Entonces, pues no se sabe. Otra cosa que apenas se está entendiendo ahorita que sucede con problemas de frontera libre y que tiene como este sabor que tiene que ver con la estructura del conjunto singular, fue con el problema del obstáculo, una serie de papers que han sacado Figali, Rosotón y Serra. ¿Sí? Y bueno, justamente eso es lo que está apuntando, ¿no? Ahorita la comunidad, entender ahora la estructura de los conjuntos singulares, ¿no? De lo que puede suceder aquí en esta bifurcación, ¿no? De estas dos ramas. Okay. Gracias, Héctor. Vale. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces pues vamos a agradecer a Héctor nuevamente. Ahora creo que Tomás puede parar la grabación.